Imaginen un mundo donde el clima es un enigma indescifrable, un torbellino de caprichos meteorológicos que desafía toda comprensión. Desde la agricultura hasta nuestras economías, cada aspecto de la existencia humana sería arrojado a un vórtice de incertidumbre. Fue una mañana como cualquier otra, o eso parecía. Los meteorólogos con sus mapas y modelos se enfrentaban a anomalías crecientes. La última predicción quedó suspendida en el aire como un epitafio a la era de la certeza climática. El cambio no fue gradual, sino una ruptura abrupta y brutal con todo lo conocido. Las temperaturas fluctuaban de manera impredecible, desafiando cualquier pronóstico. Una mañana podía amanecer con un sol abrasador, para dar paso, sin aviso, a una ventisca helada. La gente se encontraba desprevenida, sin saber cómo vestirse o qué esperar. Las estaciones se disolvieron en un torbellino impredecible. Primavera, verano, otoño e invierno se mezclaban en un caos sin fin. La vida cotidiana se transformó en una lucha constante contra lo inesperado. Las actividades diarias, desde ir al trabajo hasta hacer las compras, se volvieron desafíos monumentales. Era el fin del tiempo estable, el comienzo de una era de adaptación desesperada. La humanidad tuvo que aprender a vivir en un mundo donde la única constante era el cambio. Nuestras metrópolis, monumentos al ingenio humano, se revelaron frágiles ante la furia de un clima desbocado. Las ciudades, antes centros de oportunidad, se transformaron en trampas de hormigón y acero. La agricultura, esa danza milenaria entre el hombre y la naturaleza, se convertiría en una pesadilla. Las vastas extensiones de monocultivos demostrarían ser catastróficamente vulnerables. Comunidades enteras, despojadas de todo por la furia impredecible del clima, se verían forzadas a abandonar sus tierras. El mapa humano del planeta se redibujaría de forma caótica y dolorosa. La economía global, construida sobre la premisa de la estabilidad, se enfrentaría a un colapso de proporciones bíblicas. El comercio internacional, vital para el funcionamiento del mundo moderno, se vería gravemente afectado. Ante la anarquía climática, la humanidad lucharía por sobrevivir y adaptarse. Se desarrollarían nuevas formas de refugio y producción de alimentos. La tecnología se reorientaría hacia la predicción a muy corto plazo. La sociedad se fragmentaría en un mosaico de respuestas diversas a una amenaza común. Mientras la humanidad lucha por su supervivencia, el mundo natural enfrentaría su propia ordalía. Ecosistemas enteros serían arrojados al caos. La pérdida de biodiversidad sería catastrófica. El delicado equilibrio de la naturaleza se vería profundamente alterado. En medio del pandemonium climático, surgiría inevitablemente la pregunta: ¿cómo llegamos a esto? La búsqueda de culpabilidad o explicación definiría profundamente la narrativa de las generaciones supervivientes. De las cenizas de un mundo regido por la predictibilidad climática, una nueva era comenzaría a tomar forma. Las comunidades se reorganizarían adaptándose a los nuevos desafíos y oportunidades que el entorno les presentaba. La tecnología se reenfocaría hacia la resiliencia y la alerta temprana. Los avances científicos se centrarían en predecir y mitigar los efectos de los fenómenos naturales. La estructura social se transformaría, fomentando la cooperación y la solidaridad entre los miembros de la comunidad. Las decisiones se tomarían colectivamente, valorando el bienestar común. Sería una era de constante vigilancia y de una profunda humildad ante las fuerzas de la naturaleza. La humanidad aprendería a vivir en armonía con su entorno, respetando y protegiendo el equilibrio natural. La lección más amarga sería el reconocimiento del precio de la ignorancia. El precio de no haber actuado a tiempo se pagaría en la calidad misma de la existencia. Hemos viajado a través de un futuro hipotético, un mundo donde la melodía del clima se ha convertido en una disonancia constante.
Las estaciones ya no siguen su curso natural y los fenómenos extremos son la nueva norma. Perturbar este equilibrio es jugar con fuerzas que apenas comenzamos a comprender. Las consecuencias de nuestras acciones resuenan a través del tiempo y el espacio, afectando a generaciones futuras. Que este viaje sirva como un llamado urgente a la reflexión y a la acción. Cada uno de nosotros tiene un papel crucial en la preservación de nuestro planeta. La responsabilidad es compartida y el momento de actuar es ahora.